aplicación móvil y encontrémonos. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:45. Cuando el detenido Galo Lara, a quien no le considero ni un beato, peor un santo, y no lo hago con mala intención, peor con mala fe. Hombre corajudo, fiscalizador implacable, durísimo el hombre. Y le puso a momentos en una situación de impotencia a un presidente que más tenía funciones de dictador que de apoderado de toda la institucionalidad. Lo comenzó a perseguir a Lara. Y él tenía también sus réplicas contundentes. Así lo conocimos si bien podríamos decir controversial Galo Lara, porque también se excedía en ciertas manifestaciones, pero fue un hombre valiente y se corrió, optó por correrse. Eran los días en que la plataforma de periodistas libres, los Cuatro Pelagatos, recién comenzaba a organizarse. Esa era una época en donde tú eras el redactor indispensable de un gran rotativo que queremos todos, en donde comenzamos nuestras carreras periodísticas, digo yo por la vecindad que teníamos desde Radio Quito con el diario El Comercio. Entonces, señor doctor Fidelegas, que seguramente nos esté escuchando, le timbramos en instantes. Señor doctor Gustavo Isch, que está en camino. Señor licenciado don Martín Pallares, aquí ya en los estudios. Cómo le encanta a la gente talentosa, a la gente brillante, joven, y a los valientes que todavía tiene nuestra república ventajosamente, la sociedad política, los académicos, quieren mucho a Martín, y para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Al igual que usted, le vi a Patricio Zuquilanda y le estaba también viendo al ex canciller, no sé si usted le conoció a Fernando Núñez Fábrega. Sí. Y entonces son comparables los dos. Usted es un hombre correcto, es canciller ecuatoriano. Bueno, estando en estas circunstancias, quiero recordar este episodio, cómo lo conoció, cómo le pareció a Martín cuando Lara, no por hacer causa común ni cosa por el estilo, pero sí para tener una impresión de los dos, de mis dos invitados en el estudio. Galo Lara optó por correrse. Creo que se fue por tierra, por Colombia, y llegó a Panamá, donde en algún momento lo detuvieron. Esa historia contada por Patricio Zuquilanda, ¿cómo quedaría? Bueno, primero debo decirte que Galo Lara Gonzalo es uno de los militantes, uno de los compañeros del Partido Sociedad Patriótica más distinguido, más valeroso, y a mí me parece que él luchó con argumentos. Siempre tuvo la razón, porque ahora más que nunca se ha probado que todas las acusaciones que hizo contra el gobierno de Correa y contra la banda delictiva que estuvo al lado de él, no está absolutamente a la luz del día, ¿no? Y vamos a ver en estos momentos qué es lo que pasa. En segundo lugar, en esto de que él huyó, la verdad es que no huyó, él buscó un asilo político y luego después un asilo territorial en varios países, entre esos Panamá. Porque había recibido amenazas de pena de muerte, es decir, de que lo iban a matar. Es decir, eso teníamos nosotros conocimiento y por eso es que el presidente Lucio inclusive fue a visitarle y fue a tratar de auxiliarle allí en Panamá.
y estuvieron con algunos compañeros de Sociedad Patriótica apoyando esta... Pero ya no era presidente. No, claro, no, estoy hablando ya después, Claro. en esta última etapa. Galo Lara, la venida de Fernando Núñez Fábrega, el ex canciller panameño, a testimoniar y a declarar sobre la inocencia de Galo Lara, esto abre una especie de bocanada de aire límpido, nítido, a la sociedad latinoamericana y continental, porque entonces quiere decir que estamos ahora en la búsqueda de la verdad en todos los países. Este es el principio básico de esta emisora. Cuando, Gonzalo, tú dices todos los días en búsqueda de la verdad, pues vamos a la búsqueda de la verdad. La verdad se habla de una manera nítida, clara y totalmente diáfana. En consecuencia... ¿Cuál es la verdad de Galo Lara en Panamá? Bueno, a mí me parece que yo no soy quien pueda decir cuál es la verdad de Galo Lara en Panamá. Me parece que el día de hoy a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa del canciller panameño, ¿no? Conjuntamente con los abogados de Galo Lara y el abogado que fue en Panamá, con el propósito de detallar minuciosamente cuál ha sido el proceso y cómo el gobierno panameño se inmiscuyó de una manera extraña dentro de este proceso. Yo creo, Gonzalo, que en honor a la verticalidad de esta investigación, esperemos a ver qué es lo que dicen ellos en esta rueda de prensa en el Crown Plaza a las 10 de la mañana. ¿Patiño qué era en ese tiempo? En que... Bueno, Patiño era canciller, pues, el destructor del servicio exterior ecuatoriano, ¿no? El ex guerrillero, el individuo que hizo de la política exterior ecuatoriana un trapo, un personaje que hasta el día de hoy no ha respondido qué es lo que ha pasado con la valija diplomática. Imagínate, Gonzalo, que eso me habría ocurrido a mí en mi tiempo. En tu tiempo. fuera una tragedia. Entonces, no se puede imaginar cómo un Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el día de hoy, no ha dicho exactamente quién puso todo este contrabando, porque no fue una vez, fueron varias ocasiones, eso ya lo tratamos una vez aquí en este seno. Esto de la valija diplomática es la injerencia del narcotráfico en los sistemas institucionales de servicio exterior ecuatoriano. Eso nomás es, nada más. Así de simple. Y Patiño aún no ha respondido categóricamente qué es lo que pasó en eso. ¿Cuál? Él es el responsable, es la cabeza de una organización como se llama la Cancillería, la que lleva la política exterior, ejecuta la política exterior del país. ¿Qué creían ustedes pasó con Antonia? Con el barco, dices tú. Sí. Bueno, eso es lo que se dice, que hubo una serie de manipulaciones, que es barcos dedicados al contrabando de armas, de municiones, de cosas, pero yo creo que es necesario que le escuchemos a Fernando. Yo no quiero, porque a veces la palabra nuestra dentro de un medio tan prestigioso como este, si no es una palabra perfectamente probada, puede distorsionar la verdad de los hechos. Y en lugar de hacer Bien hace daño, claro. hacer el bien, hacemos el Claro. daño. Bueno, el licenciado Martín Pallares, ahora sigue en el tema que nos ocupa. Esto teníamos previsto, nuestra decisión y lucha periodística, la calidad con la que ustedes, la calidad profesional con la que ustedes han logrado insertarse en la conciencia de los ecuatorianos de mayor valía. A nombre de esta plataforma periodística de los Cuatro Pelagatos, Martín La Estrella, con José, todos cumpliendo con su tarea. Y el doctor Gustavo Isch, académico que ha hecho tanto seguimiento de varias maneras a las cosas buenas y malas que han reunido, y estos resultados que reconfiguran el escenario político ecuatoriano. ¿Cómo le comentan? ¿Qué les llama más la atención? ¿Y qué te invita a ti a ser escéptico, Martín? Porque casi tu característica es, igual que la mía, de un hombre permanentemente escéptico por las cosas que hemos contribuido a edificarlas, pero que nos han resultado casi siempre con desenlaces no
no abrigados por nuestra esperanza, digamos. Yo me he defraudado en muchísimos episodios de Acción Republicana en los últimos años. Ahora, después de todo lo que hemos analizado y han analizado los medios de comunicación audiovisuales esta víspera, en todos los canales hemos visto a las estrellas de la televisión, a los periodistas más importantes, a los entrevistadores más acuciosos y buenos compañeros además. Todos alaban esto. Pero ¿en qué puede decaer, siendo un poco pesimistas, para que no sean negativas las consecuencias que esto genere, que sean consecuencias virtuosas, halagüeñas para el porvenir de la política nacional y a darle un mejor trato a esta realidad ecuatoriana, tanto desde el lado político como desde el lado económico, que es lo que más me preocupa? Ten la bondad, Martín, bienvenido. Sí. Buenos días, Gonzalo, buenos días con todos. Yo creo que hay muchos motivos para ser escépticos luego de lo ocurrido ayer y también hay muchos motivos para estar contentos. Creo que es un escepticismo bañado de cierta alegría por todo lo que ocurrió. Creo que indudablemente un motivo de alegría es saber que el expresidente Correa y su modelo de gobierno ha sido castigado. En teoría queda fuera de la lid política, al menos por un tiempo. Creo que es motivo de alegría saber que hubo una importante porción de la población que ayer refrendó el rechazo a ese modelo autoritario, a ese modelo populista, a ese modelo estridente de hacer política y de hacer gobierno. Pero también creo que hay algunos motivos por los cuales debemos de estar escépticos. El resultado de ayer le da al presidente Moreno la posibilidad de armar un consejo de participación ciudadana, y mientras no veamos que ese consejo de participación ciudadana sea completamente independiente, no podemos estar tranquilos. O como dicen los chicos, cantar victoria. Exacto, y además yo personalmente creo que el modelo del Consejo de Participación Ciudadana es un modelo nefasto. Es un modelo que garantiza que el Ejecutivo tenga las posibilidades de controlar los otros poderes. Creo que en este punto, es triste decirlo, estamos sujetos al buen talante, a la generosidad, al buen talante del presidente Moreno para que envíe unas ternas de gente independiente. Yo soy muy escéptico de que eso ocurra. ¿De qué tiene miedo el presidente Moreno en cuanto a seleccionar un equipo que haga bien al país? Así le hablen desde las interioridades del partido y lo traten de traidor o lo sigan manteniendo en esa... Yo creo que Moreno, como presidente y gran parte de su equipo de ministros y de gente que trabaja con él, ellos vienen del gobierno anterior. Ellos fueron parte de 10 años de autoritarismo y de impunidad. Entonces, mi escepticismo se basa en que yo temo que no van a tener el suficiente arrojo, la suficiente entereza como para poner a gente completamente independiente, porque eso significaría que terminen en los puestos de control, de fiscalización, gente que podría mirar los problemas que toda esta gente que está en el gobierno de Moreno tuvo en los 10 años anteriores, ¿no? Entonces yo soy escéptico porque tengo miedo de que pasemos de un consejo de participación incondicional a Correa a uno que sea incondicional a Moreno. Creo que eso sería nefasto, creo que ese sería como el inicio de un sistema político parecido al del PRI en México,
y eso no creo que sea bueno. Ujú. Es decir, se cumpliría lo que muchas mentes, especialmente del lado académico, doctor Ish, han dicho que todo esto podría resultar un fiasco y ha sido un tongo. Se comprobaría aquello, ¿no es cierto? ¿Qué independencia debe marcar este cuarto de hora histórico para el presidente Moreno? Buenos días, Gonzalo, a Patricia. Gustavo, bienvenido. A Martín y a todos los radioescuchas. Yo creo que, bueno, la teoría del tongo para mí está descartada. O sea, yo creo que esto no se trató de un tongo, que efectivamente hubo una ruptura tan seria al interior del proyecto correísta que terminó solamente por ¿Cómo se da cuenta usted? Terminó con el operador de que esto no es un teatro. Terminó con el operador de Correa en la cárcel. Estamos hablando del ex vicepresidente, así de simple. Su ex contralor fugado en Miami y algunos otros funcionarios también fugados o ya con juicios establecidos. Yeah. La ruptura además le permitió al presidente Moreno hacerse con la militancia no digamos con la militancia, hacerse con el movimiento Alianza País, el cual pierde Correa, quitarle el capital político a Correa, lo cual es gravísimo para un líder caudillista del perfil del expresidente, porque eso implicaba romper la línea de continuidad de su proyecto autoritario y generar lo que en primera instancia se ha venido observando, que es ese ambiente, ese espacio de apertura al diálogo que tiene que concretarse en la postconsulta con el establecimiento de acuerdos concretos en lo económico, en lo político y en lo social. Creo que al presidente le corresponde en este momento una tarea sumamente dura y compleja. Yo comparto el escepticismo a ratos de Martín y de muchos otros ecuatorianos en el sentido, no tanto de creer que esto fue un tongo, sino de que podría resultar un fiasco en virtud de que no se pudieran alinear adecuadamente los objetivos nacionales con el proyecto político y la capacidad operativa que tenga el presidente Moreno de impulsar los cambios que ha prometido y que reclaman amplios sectores de la sociedad, entendiendo además que el abrirse hacia el futuro, lo cual es básicamente el resultado de esta consulta, es decir, que el país empiece a mirar la posibilidad de mejorar, de cambiar, de ir hacia adelante pese a las dificultades, es una calle de doble vía. Yeah. Es decir, no solamente está en juego la credibilidad del primer mandatario, no solamente está en juego la capacidad del primer mandatario, creo que también está en juego la capacidad y la credibilidad de los actores políticos que durante todos estos años incidieron para que lleguemos al punto en el que hemos estado en este momento, los actores políticos, los medios de comunicación. Ese abanico? La oposición, por ejemplo, quienes participaron en las elecciones anteriores, quienes fundaron organizaciones políticas o fundamentaron su oposición a partir de un cálculo eminentemente electoral. Yo creo que ese es el caso de Creo que es el caso de Suma. Creo que hay otra organización política que se fortaleció en el curso de este proceso consultivo, que es Democracia Sí. Sin ninguna duda, eso es por lo que se evidente. Ve. Sí, sí. Creo que los medios de comunicación jugaron un rol trascendental, los periodistas de investigación, la prensa se jugó durante todo este proceso. Creo que los otros partidos políticos y la generalidad de los partidos políticos tienen ante sí un reto, tienen que redefinirse, tienen que reinventarse, no pueden seguir pensando que la política se hace en medios de comunicación y no estar en el territorio, no entender lo que se decía del Ecuador profundo. Alguien hablaba de esos, acuñó esos términos alguna vez. Entender que las demandas son distintas, que algunas son permanentes, pero que el modo de entenderlas, de asimilarlas, requiere iniciativas mucho más creativas. Tiene que aprender a conectarse con la ciudadanía. La ciudadanía de ahora no es la ciudadanía de hace 10, 15, 20 años. Tenemos una injerencia, un peso enorme de las redes sociales en materia de comunicación, en materia de generación de opinión pública, en la esfera pública, y no pueden los políticos de tanta data pensar que pueden seguir manejando la política sin entender que el presente ya cambió.
porque de lo contrario no van a llegar nunca al futuro en las condiciones que ellos quisieran. El mismo expresidente Correa nunca lo entendió. Él no entendió al final de su mandato que la realidad ya era distinta, que aquí el Ecuador era distinto, no es lo que él estaba esperando encontrar cuando vino acá y fue acribillado a huevazos, que lo que él tenía cuando fue electo presidente y contaba con la enorme popularidad con la que contaba y cuando manejaba a su antojo la comunicación en una campaña permanente. Es decir, hay una responsabilidad de lado y lado, porque si el presidente Moreno cumple lo que él dijo, es decir, de gobernar para todos, esos todos incluyen hasta a la gente de Alianza País, hasta esa gente de la cual muchísimos de nosotros quisiéramos que ya no esté en los alrededores de Palacio y peor, tan cerca del presidente Moreno. Gracias, académico. ¿No le parece a usted que uno de los estamentos periodísticos que mayor gestión de análisis a fondo, que mayor valentía reflejaron en sus contenidos fueron los Pelagatos? Indudablemente. Y que el país les debe, el país con opinión, el país con criterio, el país con formación, los académicos del país, las universidades ecuatorianas deben ver a los Pelagatos con un ojo visor más trascendente de lo que hemos hecho el resto de medios de comunicación colectiva. Yo me permito pensar así, porque en esta reconfiguración del escenario político tiene que venir una reconfiguración de la mente y de las decisiones de los grandes empresarios. Yo, por ejemplo, tengo una línea telefónica a un macroemprendedor, un hombre de la experiencia empresarial como es Fidel Egas. A Fidel Egas hay que verle como un hombre sencillo en su manera de ser, en su forma de vida incluso, un hombre que ha nacido para crear empleo, para ayudar a los emprendedores, a los emprendimientos, a los empresarios, en fin. Y este hombre también nos puede decir qué tipo de país que aúne la ideología con la practicidad, el pragmatismo, quiero decir, el pragmatismo económico empresarial, se puede construir en este momento de la República y darle al Ecuador un salto de decenas de años que no hemos podido hacer. Ya no confío yo en los cuadros políticos. Yo confío en los analistas de peso que tiene el periodismo ecuatoriano. Muchos distinguidísimos maestros universitarios, es decir, esta riquísima academia con gente que no es la anterior, esa gente radical, esa gente intratable, con sus ponencias, tal como ocurrió con este fingido Correa, porque Correa no es un hombre incluso de izquierda. No, nunca lo fue. Correa es un hombre, un buen aventurero, digamos, en términos de política. Es un tipo que puede volver, si es que un Fidel Egas no se fusiona con los otros actores, que en este momento también tienen que poner su parte para crear un guión, un libreto de vida nacional distinto, en donde el capital, el trabajador, el creativo, el inventor, todos nos unamos, ¿no? Quizá nosotros en el último lugar de esta estructura nueva que tiene el país para hacer un nuevo Ecuador. Y ahí recién vamos a encontrar mayores índices de confianza, de equidad, de solidaridad social y de justicia social, que es lo importante. Doctor Fidel Egas, me da mucho gusto en tenerlo en estas ondas de la cadena Democracia. Estos resultados que reconfiguran el panorama, el escenario político de nuestro país, ¿qué consejos requieren los hombres
de los cuales vamos a depender de virtudes y defectos, defectos que deben ser disminuidos y virtudes que tienen que ser amplificados. Muy buenos días, doctor. Le estamos escuchando los ecuatorianos. Gracias, Gonzalo. La llamada entró un poquito tarde y estoy un poco apurado porque tengo alguna cosa que hacer este día. Mire, viendo al día de ayer, permítame decirle que yo veo que la votación es muy distinta de acuerdo a las zonas del país. Es muy distinta respecto a las clases sociales. Yo diría que la votación del día de ayer refleja que mucha gente, muchos ecuatorianos, dan una altísima importancia a los criterios de compadrazgo, de amistad, de lealtad, y que eso funcionó fundamentalmente en las provincias de Manabí y Guayas. Yo conozco bastante bien el país. Por mi actividad he viajado muchas veces a Manabí y por supuesto a Guayaquil. Y puedo decirle que se valora tremendamente el hecho de que este señor es mi amigo, es mi compadre, es mi pariente, y que yo tengo que serle leal sobre todo y por todo a ese señor, independientemente de lo que haga ese señor. Y eso es lo que creo que ha pasado. Hay mucha gente que ha votado. Manabí es un reino de caciques. Más o menos, y de lealtades a esos caciques. Y el más grande cacique pues era Correa, y entonces votaron a favor de él. Eso no se presenta igual. No, y los caciques pequeños también, que no quisieron que les marginen de elecciones, que ellos quieren mantenerse liderando esa ilustre provincia. Además de que son gente muy confiada, ¿no? Son manabitas sencillos, se dejan llevar, necesitan de que alguien les esté como arriando, con todo respeto naturalmente a las mentalidades manabitas que han aflorado para el país iniciativas de gran envergadura, gente trabajadora, en fin, emprendedora. Tenga la bondad, doctor. Sí, así es. Yo creo que por ahí va una razón de los resultados del día de ayer. Así es. Ahora, viendo en el día de mañana, que es el día de hoy y el día de mañana, que son los que ya realmente importa después del resultado de ayer, yo le diría que lo primero que tenemos que hacer urgente todos es empezar a dar nombres para la configuración del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no lo podemos dejar en manos de las influencias políticas. Esto es una obligación cívica que tenemos que ejercer lo más pronto posible. Hay que empezar a dar nombres. Y yo me permito, con esta ocasión, dar dos nombres que usted los conoce muy bien a los dos. A don Antonio Rodríguez Vicens, extraordinario político en ejercicio hace unos años y hoy retirado de la actividad política totalmente, y otro nombre, el doctor Fabián Corral Urbano de Lara. Creo que son dos personas que cumplirían un excelente papel dentro del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana tiene dos tareas. La una, cesar en sus funciones a los funcionarios cuyo nombramiento le era privativo, y al mismo tiempo nombrar a nuevos funcionarios, y la otra, preocuparse de la fiscalización del gobierno anterior y del actual gobierno. Creo que en esas dos tareas necesitamos la gente más capaz, preparada y honesta que tiene el país, y creo que en eso debemos empezar a trabajar. A los empresarios nos toca
digo por mi caso radicalmente, estar lejos del poder. El poder para los empresarios no es bueno, no les ayuda. Especialmente para los banqueros. Para todos. Para los banqueros, tal vez más grave por el mito que se ha creado, pero para todos, el empresario debe estar lejos del poder político, lejos de los temas partidistas. Y debe hacer lo que sabe hacer, que es hacer empresa y crear trabajo. Esas son mis visiones del día siguiente de la votación del día de la consulta popular, y espero que el presidente Moreno haga algo que para mí es importante. Salga de todas las personas que defienden las cosas indefendibles del correísmo. Tiene que salir de una serie de funcionarios del sector económico, tiene que movilizar a la gente en el sector justicia, donde tantas injusticias se han cometido. Creo que necesitamos un cambio, por lo menos de personas, y a través de esas personas, de actitudes y de acciones, para que este país se reoriente. La gente ha hecho lo que más pudo, con excepciones mínimas. Yo creo que la ciudadanía se ha comportado en estos últimos días con un espíritu de reflexión muy significativo, y eso es bueno para nuestro país. Ahora, la reflexión de los empresarios, de los financistas, de los banqueros, de la gente que tiene muchas cosas que perder y también que ganar. Martín Pallares, ¿qué obligaciones, qué deberes, qué coyuntura más importante tienen para poder hacer resplandecer también una voluntad patriota y de justicia y de equidad? Bueno, yo aquí coincido tal vez le agregaría algo al doctor Egas. Así como no es bueno a los empresarios estar con el poder, creo que tampoco es bueno para los periodistas estar con el poder. Creo que nuestra naturaleza es esencialmente ser crítica al poder. La importancia de los periodistas y del periodismo en una sociedad es ser precisamente un elemento que limita, que cuestiona al poder todo el tiempo. Entonces creo que nuestra mejor colaboración con la sociedad y con el país es ser escépticos con el poder, es ser críticos con el poder, es señalar las cosas que hay que señalar, no dejarse llevar por cantos de sirena y decir las cosas como son. ¿Y con el poder económico? Con cualquier poder y en general con la verdad y con los hechos, ¿no? Pero y Correa nos deja una lección a los emprendedores, por más pequeños o grandes que seamos. Yo creo que la gran lección que queda para los emprendedores después de esta década de correísmo es una lección más bien triste, que es el que muchísimos decidieron y creyeron que era mejor ver un beneficio a corto plazo y no defender los principios de la democracia, de la libertad de expresión y de acomodarse en un sistema que era pernicioso para la democracia, porque eso les permitía tener cierta comodidad, estar en una zona de confort. Entonces, a mí me parece que esa es la lección. Creo que también hay muchos empresarios que nos dejan una lección contraria, que es la de haber seguido peleando por la democracia, de no haberse callado y de haber incluso perdido oportunidades de hacer dinero, pero pensando en la democracia, porque la democracia y la libertad de expresión es el único medio ambiente en donde se pueden producir emprendimientos honestos, emprendimientos cívicos. Creo que el término del emprendimiento cívico es fundamental y creo que en eso los emprendedores y los periodistas nos parecemos mucho. ¿Qué lecciones le deja al emprendedor grande, al empresario, al financista, de los más importantes que tenemos, muchísimos en el país? ¿Qué lección les deja este momento un
un correísmo que puede ser modificado y que puede reintegrarse de nuevo al mando a mansalva en el Estado ecuatoriano, en la República del Ecuador. Si es que, por ejemplo, el presidente Moreno mantiene mismos cuadros, mismos defectos, mismas similitudes en cuanto a formatos que ya no dan para más y que se han equivocado muchísimas naciones y que estamos viendo en Venezuela y en otras latitudes europeas y asiáticas, esa dimensión que tanto nos duele, que tanto nos atormenta todos los días por las imágenes que estamos contemplando. Entonces, las lecciones para la humanidad y especialmente para los líderes, en el caso ecuatoriano, deben funcionar. ¿De qué manera en cuanto a reparos, doctor Egas? Gracias, Gonzalo. Mire, eso es lo último que puedo quedarme interviniendo. No se preocupe. Díganos todo lo que quiera decir a sus colegas especialmente. Gracias. La lección que nos deja es que el empresario debe estar lejos del poder, pero al mismo tiempo tiene que vigilar lo que está sucediendo. No creer que la utilidad, como decía Martín, está en la vuelta de la esquina, sino hay que ver que nosotros tenemos obligaciones cívicas. Nosotros somos simplemente los administradores de la riqueza en un sector y en un momento determinado, y no somos más que eso. No somos dueños de nada en el fondo. Entonces nosotros debemos tratar de ver las cosas a largo plazo. Y viendo las cosas a largo plazo, le digo que el Ecuador tiene que entrar en el siglo XXI, dejarse de coqueteos marxistas, dejarse de ver la economía como una posibilidad de manejar el Estado y la empresa desde el mismo sitio, dejarnos de ver que la filantropía le corresponde solo al Estado, dejar que los empresarios hagan el trabajo de empresarios y el Estado sea el que vigile la economía, el que sancione al que se desvía, pero no el que intervenga directamente en la economía. Yo creo que las muestras que se han dado en Cuba, en Venezuela, son muy claras. El empresario lo primero que hace, y ya lo hizo en la década pasada, es poco a poco dejar de invertir como protesta. Y después, si las cosas se agravan, pues ya no solamente que no invierte, sino vende sus inversiones o las deja allí y se va. Y queda la riqueza traumada para ser manejada por el Estado, llevando a pobreza y pobreza a las clases medias y a las clases bajas. Yo no sé cómo el gobierno del Ecuador no puede entender que una distancia respecto a los estatismos de Cuba y de Venezuela son absolutamente necesarios para que se restaure la confianza en inversión. Los inversores internacionales no creerán jamás en socios de Maduro y de Castro. Eso tiene que hacer el presidente Moreno y hacerlo lo más pronto posible. No puede seguir siendo que el Ecuador sea el protector de un hombre como el señor Assange. Eso no puede seguir sucediendo. Y necesitamos de esos cambios que se den pronto para que este país realmente se reoriente. Un abrazo a todos los de igual manera, doctor Fidel Egas. Buenos días. Ex canciller Patricio Zuquilanda. Dígame, ¿usted cree que Correa podría volver? Bueno, verá, Gonzalo, lo que hay que hacer en este momento es entender
que el 68% de la población ecuatoriana que votó ayer, en promedio, se ha puesto al lado de la administración del presidente Lenín Moreno, con el propósito de decir queremos participar en la restauración de la economía y de la sociología y de todo lo que significa la reinstitucionalización del país. Pero van a quedarse los cuadros del 32%. Eso yo quiero sustentar con cifras. Mire, primero, el diálogo tiene que profundizarse. El diálogo no se ha terminado. El diálogo tiene que entrar en un proceso de intensificación con todos los sectores sociales. Aquí no se puede quedar nadie fuera del diálogo. Ese diálogo tiene que convertirse en lo que yo llamo la unidad nacional, porque estamos absolutamente desvertebrados. La unidad tiene que volver a funcionar en este país. ¿Por qué la unidad? Porque finalmente los ecuatorianos, así como le metieron en un problema tan grave como el que estamos, debemos volver a tener una gran coalición nacional para la administración pública. No puede el partido de Alianza País seguir en esto 4 y los años que sea. Aquí tiene todos los ecuatorianos que entrar a ser parte de la administración pública. Y conste que no estoy diciendo cargos públicos, estoy diciendo todos tienen que entrar en sus actividades específicas a colaborar en un gobierno de coalición nacional. Y ese gobierno de coalición tiene que plantear lo que yo llamo el plan de salvación nacional. ¿Por qué? Por una cosa, porque usted fíjese, usted recuerde lo siguiente. En las elecciones que acabamos de pasar de la presidencia de la República, la oposición sacó el 60.64%. El día de hoy nosotros sacamos el 68%. Quiere decir que hay un 9% de gente que estuvo a favor de Lenín. Ahí se suma y se entiende por qué en este momento hay cerca del 69% de votantes a favor del sí, ¿verdad? Entonces, clarísimo. Eso significa que el 30% de votantes votaron ¿por quién? Por Correa, ¿no? Por Correa. Pero eso no significa tampoco... ¿Por el bono? Eso no significa que ellos sean correístas, que eso quede bien claro. La gente que votó por el no son resentidos, son gente que no entendió, son gente mal informada, beneficiarios, es decir, son una gran cantidad de personas que rechazaron el proceso, ¿no? Que no vengan los correístas a decir estos votaron por el correísmo. Perdón, eso no es así. En el 30% están agrupados una serie de personajes de distinta naturaleza, en tanto que en el 69% que votan por el sí... ¿Quiénes están agrupados ahí? Que se entienda, en el 69% están agrupados todos los ecuatorianos de distinta posición. Y yo ya estoy demostrando que los que emigran, ¿no? Porque... ¿cuál es la votación que sacó Lenín Moreno? Sacó el 39%. Si el 30% se queda votando por Correa, significa que el 9% es del presidente Lenín. Se queda en una debilidad política bien fuerte. Esa debilidad política tiene que ser compensada con esa enorme buena voluntad, con el optimismo, con esas ganas de reinstitucionalizar, esa gana de progresar que hay en este país. El 60% de los ecuatorianos le hemos dicho al presidente Lenín, estamos con usted con el propósito de recuperar la nación. Esa definitivamente es la tesis que yo sostengo. Por lo tanto, el diálogo profundizado tiene que ir a la unidad nacional tiene que ir al cogobierno, a una coalición nacional de gobierno y luego después a un plan nacional de salvación. No hay alternativa. El país está en una tragedia económica, en una tragedia social. Vamos a tener gravísimos problemas políticos de aquí para adelante y por lo tanto el presidente débil como está, como acabo de demostrar con cifras, ¿no? Debe buscar la alianza con todos los ecuatorianos. Y en ese caso, a mí me parece que Martín dice lo serio. Los periodistas que han ocupado una labor fundamental en este momento, ¿no? Ellos deben seguir en esa posición. Deben seguir en una posición crítica, en una posición reflexiva, en una posición de creatividad, así como los empresarios, pero los empresarios, bien dice Fidel Egas en este momento, no es que no participar en el gobierno significa desentenderse de los problemas nacionales, cuidado, porque hay mucha gente que dice, yo soy apolítico. ¿Cuál apolítico? Todas las decisiones, las económicas, financieras, sociales, deportivas, hasta religiosas, tienen una decisión política. Así es que yo llamo a toda la sociedad ecuatoriana a cubrir fuerzas, a unirnos al gobierno con el propósito definitivamente de marchar juntos y a recuperar esta nación. El 71%, ¿cómo se alinea según Gustavo Isch?
A ver, yo creo que no es lo mismo manejar los datos en relación a lo que puede haber ocurrido con una campaña presidencial como es la que le llevó al poder a Lenín Moreno, con los resultados de una consulta popular como la que tuvimos hoy. Ahí realmente necesitaríamos bastante más tiempo en la entrevista para aclarar esta situación. Simplemente señalo que ahí discrepa un poco con el ex canciller Zuquilanda. Creo que el tema pasa más bien por otro tipo de consideración. Me parece que el correísmo es una suerte de manifestación patológica de una enfermedad de la democracia. Entonces, Correa no... Figuras como Correa surgen en democracias enfermas, surgen cuando los problemas no han sido resueltos, surgen cuando no hay educación ciudadana, surge cuando los partidos políticos no hacen lo que deben, cuando los políticos traicionan las ofertas electorales, surgen cuando venimos trabajando sobre una serie de atavismos que son ahí muy llega comunes. El médico oportunista. Exactamente, el médico brujo, el líder mesiánico, el héroe que se cree Alfaro, que se cree cualquier cosa y prefiere que lo arrastren o que lo acribillen en cualquier localidad, a aceptar que ya no es el líder ni el héroe que creyó ser al inicio. En ese sentido, me parece que la democracia ecuatoriana y los resultados que nos ofrecieron desde anoche, las preguntas de la consulta, castigan cosas que son fundamentales y que son bien interesantes. Por ejemplo, y fundamentalmente, el tema de la corrupción y de la impunidad. Permanentemente, desde que inició el llamado a esta consulta popular, fueron los que alcanzaron los porcentajes más altos en lo que tiene que ver con el voto afirmativo de la gente. Esto es un tema que no hay que perder de vista. Y aquí han jugado un rol fundamental periodistas como el grupo al que pertenece Martín individualmente, ustedes sin ninguna duda, Gonzalo, y muchos otros periodistas que, insisto yo, se la jugaron en medio de todo este proceso tan nefasto. Pero creo que el país debe superar más allá de esto algunas deficiencias. O sea, no se trata de que el país pueda salir adelante solamente a través de la participación o de la gestión de los políticos. Creo que este país va a salir adelante con la participación de todos, con la gente. Hay que apostarle a la gente más que apostarle solamente a los políticos. Ha habido demasiada novelería en los ecuatorianos. Somos muy noveleros. Apenas surge por ahí un outsider que dice algo medio interesante, medio divertido, medio agresivo, que cuestiona, que sataniza, ya estamos todos alrededor de él y lo configuramos como una figura pública. Y lo que en realidad terminamos creando son monstruos. Creamos en este Correato un monstruo que era radiodifusor y que ocupó un ministerio incluso en el gobierno de Rafael Correa. Tenemos un problema de desmemoria terrible, una desmemoria tan grande que casi siempre apenas terminamos de votar nos empieza a empujar a decir déjenlo volver. Porque somos además incapaces de negociar, incapaces de entender que un diálogo es algo que se realiza, un ejercicio que se realiza entre dos o más personas en búsqueda de acuerdos. Pero cuando no estamos nosotros de acuerdo con lo que el otro está diciendo, se rompe el diálogo y nos cerramos a entender que todo el mundo, para salir adelante de la situación en la que estamos en este momento, tiene que aportar un grano de arena. Somos muy ingratos. O sea, nos olvidamos, claro. Somos ingratos. Sí, nos olvidamos de los aportes del periodismo investigativo, de los emprendedores, de los empresarios. El Correato satanizó a los empresarios, satanizó a los emprendedores, a los periodistas, a los académicos, y se rodeó de una serie de ineptos y de arribistas alrededor del régimen. ¿Hasta ahora están? Sí, muchos de ellos hasta ahora están, que le permitieron hacer lo que hizo y que lamentablemente nos llevó al estado en que nos cepillando a Moreno. No sé si estén cepillándolo, estén haciendo buena letra, estén jugándose la supervivencia en lo que resta de este mandato y en el que el presidente Moreno tendrá que también seguramente aprender a dialogar, aprender a ejercitar eso y a decirles, ofrecí yo una cirugía mayor. Un poco a tener amigos también. También, buenos amigos. Buenos amigos, bien, no solamente es bueno el amigo que uno piensa que es buen amigo, sino el que toda la comunidad y todo el entorno le dice, sí, estás bien acompañado. Esta es una democracia que además se ha acostumbrado a ser muy cómoda a partir de la satanización. Todo lo que hace un político es malo. Los partidos políticos son malos.
todo lo que no estamos de acuerdo es malo y hay que cambiarlo y refundarlo. Por eso vienen estos liderazgos que son tan absurdos, tan nefastos y se establecen en el imaginario colectivo a partir de que también funcionan en medio de un proceso de ejercicio de lo que se llama como una democracia delegativa. Porque nos volvemos cómodos. Primero satanizamos, criticamos todos, no estamos dispuestos a ceder en esos diálogos, ni como gobierno, ni como empresarios, ni como muchas veces como medios de comunicación, ni como políticos, ni como activistas, ni como cualquier tipo de sujeto. Y luego nos viene esto de que ya elegimos, háganse responsables, no les estamos dando un cheque en blanco, cuidadito, se metan con nosotros porque otra vez vamos a salir a la calle y los vamos a votar. Este es un país que vivió votando presidentes, votando gobiernos de manera ilegítima. Y que llegaron a decir que eso era un tema de que la ciudadanía se había vuelto políticamente madura. Eso terminó siendo un error porque aupó el correato que terminó con toda la institucionalidad democrática de este país que hay que volver a recuperar y a robustecer. Y finalmente el tema de la negatividad. Con todo esto configuramos un modo de ser de los ecuatorianos sumamente negativo. No pensamos en el futuro más allá de la incertidumbre. Yo creo que es el momento de superar eso, de pensar que todos juntos podemos salir adelante y el que no se embarque en esa visión tendrá sus razones, pero apuntemos a que podemos reconstruir este país y recuperar la democracia y defender nuevamente las libertades. ¿Tienen los Pelagatos insumos suficientes para poner una carta a Moreno, Martín? Creo que puede ser una carta, puede ser un análisis, creo que hay muchísimos insumos, creo que a mí una de las cosas que me llama la atención de esta votación es que aquí hay dos personas que van a estar en serios apuros, Correa y Moreno. Moreno está en unos terribles apuros porque tiene una presión y una sociedad que lo está observando y que lo va a presionar. Aquí lo único que ha pasado es que se acabó una tregua, una luna de miel que había. Por eso creo que lo curioso de esta votación es que de aquí quedan dos personajes en aprietos y Moreno es uno de ellos. Gracias, Martín. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Una frase nada más. Es necesario, Gonzalo, que destaquemos las expresiones de la vicepresidente Vicuña y de la señora Espinosa, la canciller. Y lo mismo de Barrera. Vicuña y Espinosa dijeron que no hay ningún movimiento ni persona puede atribuirse la ganancia ayer. Eso es bien importante. Y Barrera dijo que tenía todo el gabinete, había puesto a disposición sus nombramientos al presidente Correa. Eso significa que hay una gran apertura. ¿Ya dijo eso Barrera? Lo dijeron ayer y los tres que acabo de mencionar. ¿Es de cuenta de Barrera o es de cuenta del presidente? Que sería bueno que sea el presidente Barrera el que le dijo, di esto. Bueno, porque ya es hora, es hora. No se queden en un lugar donde tienen que ser bastante delicados. Claro, yo creo que hay que darle el mérito a Barrera. Me parece que fue una cosa muy bien dicha de Barrera el día de ayer y lo mismo de la vicepresidente y de la canciller. ¿Pero por qué él quiere ser algo más? Bueno, eso ya no se puede saber, ¿verdad? Porque eso ya está en el plano ya íntimo. Pero la manifestación pública fue la que estoy diciendo y eso vale la pena destacar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad